Buenas tardes otra vez, buenas tardes a las empresarias que hoy nos acompañan. Voy a hablar de las evaluaciones que se hacen de la política de desarrollo social y de la política social en particular, y lo que estoy solicitando es que las publique. Entiendo que ya las tiene, pues que las publique, eso es lo único que voy a solicitar y voy a fundamentar por qué. Durante el intercambio de opiniones emitidas en el contexto de la glosa del informe del gobernador, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano compartió una información muy valiosa sobre la concepción del gobierno en relación a la pobreza en Guanajuato. El formato que se eligió es imposible que con ese formato se pudiera discutir adecuadamente las ideas que ahí se vertieron. Entonces, lo que hago aquí ahora es fundamentar por qué es de obvia resolución y por qué es urgente que nos entreguen esas evaluaciones, porque sigo sosteniendo que la política estatal con relación a la erradicación de la pobreza en Guanajuato es un fracaso. Es un fracaso en Guanajuato. Primero, del 2008 al 2020 hubo un cuarto de millón que se sumaron de personas, un cuarto de millón de personas que sumaron las filas de pobreza en Guanajuato. Y en 5 años, León pasó a ser actualmente la ciudad con más pobres en el país. Del 15 ahorita, pues, según el Coneval, León es la ciudad que tiene más pobres en el país. Del 2016 al 2020, según Coneval, se incorporaron a las filas de la pobreza 310,000 personas en Guanajuato. Pero lo que es importante acotar es que el de 2016 al 2018, periodo anterior a la pandemia del COVID y del triunfo contundente de López Obrador, hubo 180,000 personas más en condición de pobreza en Guanajuato. La política de bienestar social entonces no andaba ya tan bien. No es culpa ni del COVID ni porque López Obrador haya hecho A, B o C. Debo decir que en ese lapso de análisis, 10 estados de la República sí combatieron la pobreza, a diferencia de Guanajuato. Segundo, el Coneval ha determinado 7 variables para medir la pobreza multidimensional, más una que es de cohesión social. Sobre esta última, alguien del PAN dijo que no se podía medir por kilos o que no se podía comprar en el Oxxo el tejido social, y tiene razón, pero el mismo secretario le contestó que se medía por el índice de Gini. Yo sigo sosteniendo que el del TEIL es mejor. Y hay otros indicadores propuestos por el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, al cual podríamos acudir si hay interés en la materia. Y no tiene que ver con pesar o medir, sino tiene que ver con el trabajo científico social. Veamos, ¿puede haber avance positivo de algunas variables y no modificarse la tendencia de pobreza? La respuesta contundente es sí, y es lo que ha ocurrido en Guanajuato. Ha habido avance, es evidente que ha habido avance en 3 factores: vivienda, seguridad social y salud, pero son tan escasos que no se puede presumir. Pero la tendencia de aumento de personas pobres no se ha corregido, al menos desde 2008, que es cuando Coneval mide la pobreza multidimensional. En este sentido, insistimos, mientras no haya resultados positivos en pobreza, es un fracaso lo que hace el gobierno estatal. Las variables que tienen un peso extraordinario en los cálculos sobre la pobreza y en donde tenemos muchos problemas son 3 básicas, donde han aumentado la gente con carencia: alimentación, educación e ingreso. Ahí están los datos del Coneval. Hoy hay más gente con hambre que en el 2008, y eso nos tiene que preocupar, a pesar del importe de las remesas, que en su mayoría llegan a los lugares más pobres y que según el secretario del Migrante y sus familias, este año van a alcanzar casi 100,000 millones de pesos. Esas en su mayoría llegan a los hogares más pobres, y eso ha evitado que la pobreza en Guanajuato suba. Para documentar la desigualdad en Guanajuato, vale la pena revisar los datos del INEGI, cuantificando la clase media en México. El 1.2 de los hogares en Guanajuato son de clase alta, ocupamos el 9º lugar. De clase media, 35.3, y de clase baja, 63.4, 9º lugar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos los primeros lugares, de los primeros lugares en clase baja y de los 10 primeros en clase alta. Es decir, el ingreso está polarizado en el estado de Guanajuato. Y me da mucho gusto que estén escuchando
las empresarias, porque sé que esa organización tiene sensibilidad social y el empresariado tiene un papel muy importante en la dotación de condiciones de vida dignas para la gente que forma parte de la empresa. Tercero, antes del tercero, evaluamos y midamos el ingreso. Se hace necesaria una política pública sobre el ingreso de las y los trabajadores. No permitamos que el mercado mande y tampoco esperemos que un ecosistema guanajuatense similar a Singapur alcance los bolsillos de las y los trabajadores, según dijo el secretario de Economía. Mientras alcanzamos estos estándares de desarrollo, la gente pasa hambre. Tercero, desde esta tribuna hemos insistido que hay un vínculo estrecho entre pobreza y violencia, y no porque todas y todas las personas pobres están inclinados hacia ese delito. Eso sería un despropósito clasista que hay que desmontar, pues hay gente que así piensa. La violencia como fenómeno es más amplia que la delincuencia. Hay que distinguir lo que es la delincuencia producto de factores de inestabilidad personal, la producida por el crimen organizado y la que es producto de la falta de oportunidades para vivir dignamente. Y una combinación de las tres, pero que la injusticia es factor productor de violencia, para Morena es un hecho. Un entorno social caracterizado por la pobreza no es el adecuado para vivir en paz. Es tan importante el combate a la pobreza que hay que diseñar políticas adecuadas para nuestra entidad. Todas y todas queremos un Guanajuato más digno, justo y habitable. Esta intención no es exclusiva del gobierno estatal, la compartimos. Todo mundo, creo que aquí queremos un Guanajuato mejor para todos y todas. Y para eso necesitamos una buena evaluación de las políticas públicas. No es lo mismo una política pública que un conjunto de programas diseñados individualmente, sin que concurran de forma clara y sin evaluar adecuadamente las estrategias. En este tiempo se está desarrollando un curso sobre evaluación y ahí se ha dicho exactamente lo que estoy planteando. Una política no es un conjunto de programas, es una acción global de un gobierno en una cierta dirección, en donde concurren los diferentes programas para que vayan en el mismo sentido. Estamos hablando de un presupuesto nada despreciable, 913 millones de pesos, 87,867 para CEDESHU, 246,775,467 para el combate a la pobreza y 56,450,000 pesos para Vales Grandeza, además de lo presupuestado para ayudas sociales Podemos y Trabajemos Juntos, adscritos a CEDESHU. Para la operación global de Contigo sí se tendrán disponibles 2,704 millones de pesos, según el dicho del gobernador. Al secretario de CEDESHU se le preguntó sobre las evaluaciones realizadas que originaron el cambio de política social de impulso 2.0 a Contigo sí. Nos respondió que había dos evaluaciones, la del Instituto de Salud Pública y la de la Ibero México. Le dijimos que lo habían asesorado mal, cuiden asesores, secretarios asesores, porque esas son del 2015. Yo las tengo, las tuve que pedir a Transparencia porque no aparecen en la página. Entonces, si el secretario está diseñando esta nueva política con evaluaciones del 2015, y si jalamos un poquito más el dato, con datos del 2014, ha habido cambios en Guanajuato en 8 años. No puede ser que estas evaluaciones a las que hizo alusión el secretario sean las que están fundamentando los cambios actuales, ¿sí? En el sitio oficial, debo reconocer, aparecen evaluaciones de los programas. Sí, hay algunas evaluaciones de los programas, por cierto, unas muy endebles, muy ligeras, ¿no? Pero no es lo mismo la evaluación de políticas, que es lo que se está solicitando, entendida como el conjunto de estrategias que el gobierno pone en práctica para garantizar derechos. La política es un curso de acciones múltiples, tendientes a la solución de problemas públicos, con una lógica interna común y que apuntan en un mismo sentido estratégico. Como confiamos que sí se tienen estas evaluaciones, es por eso que lo pedimos el punto de obvia resolución, porque las tiene ahí. Lo único que pedimos es que las comparta. Insisto, lo asesoraron mal, dijo mal que las dos evaluaciones son las que habían sustentado sus cambios, pero no puede ser eso, las tiene por ahí, nada más lo que pedimos es que las comparta con nosotros. Por tanto, y para terminar, Presidenta,
Esta 65 legislatura del Acuerdo de Guanajuato acuerda girar un atento exhorto al secretario de Desarrollo Social y Humano para que la brevedad dé a conocer en su página oficial las evaluaciones sobre política pública y política social que originaron el cambio de la estrategia anterior a la estrategia Contigo Sí. No me meto a discutir la medición de pobreza, ese es otro boleto. Lo único que digo es que nos comparta la evaluación que originó el cambio de estrategia de política pública y política social. Gracias. Muchas gracias, diputado.